Vamos a ver inmediatamente lo de el aumento salarial. Lo del aumento salarial que decía 2 semanas antes de que el presidente pronunciara su discurso de rendición de cuentas, su tercera rendición de cuentas, cuando el presidente empezó toda una agenda muy activa de inauguraciones, entre las que había obras trascendentes y otras importantes, pero no tan trascendentes. Entonces el presidente inició un itinerario de inauguraciones. Cuando eso ocurrió, dijimos, el presidente ya empezó a pronunciar su discurso de rendición de cuentas. Eso es parte del discurso. Eso que estamos viendo es parte del montaje del discurso del 27 de febrero. Pero el presidente no solo pronunció el discurso cuando empezó estas inauguraciones, no lo cerró cuando lo pronunció el pasado 27 de febrero, sino que él y sus asesores concibieron una continuidad de ese discurso. El presidente sigue hablando. El presidente sigue hablando. Por eso cuando se produjo lo de el llamado por el tema de buscar una unificación política para una posición sobre Haití, dijimos, eso es parte del discurso. El presidente sigue pronunciando su discurso. Quienes vayan allí, y en el caso, por ejemplo, de los opositores, independientemente del tema de fondo, ellos tienen que preguntarse qué hacemos nosotros avalando el discurso del presidente, fortaleciendo el discurso del presidente, porque eso es lo que estamos haciendo. Entonces, este anuncio de ayer es parte de ese discurso, la continuación de ese discurso. Cada presidente tiene su librito y hay cosas que en el pasado uno no la veía y uno puede entender que no son tareas propias del mandatario, pero los tiempos cambian y cada quien tiene su estilo. Lo que es el Comité Nacional de Salario, porque ni siquiera es el Ministerio de Trabajo, el tema salarial hace tiempo que se resolvió en la República Dominicana a través de un mecanismo tripartito. Y ese mecanismo tripartito es el Comité Nacional de Salarios. No es ni siquiera el Ministerio de Trabajo, es el Comité Nacional de Salarios. Entonces, en el Comité Nacional de Salarios hay una representación de los trabajadores, hay una representación de los empleadores y hay una representación del gobierno. Hay una representación del gobierno, pero ustedes ven que aquí, en este caso, la entidad que está encargada, pues tiene un rol secundario, porque lo de la política y lo del anuncio lo asume directamente el presidente. Bueno, el tema del salario privado no es un tema propiamente gubernamental. No, el gobierno es parte de eso, pero no es un tema propiamente gubernamental. Y por lo tanto, en el pasado no era una cosa que la asumiera la figura del presidente. Entonces, lo que corresponde al presidente son los salarios del sector público. Eso es lo que corresponde al presidente. Pero, ¿qué ocurre? Que ciertamente cuando hay voluntad política, esa voluntad influye en las cosas. Porque el gobierno como mediador, indiscutiblemente que puede ayudar a que se produzca un acuerdo más rápido para
para el tema salarial. ¿Por qué? Porque el liderazgo presidencial tiene la oportunidad de decirle a los empresarios, señores, colaboren con esto. Yo necesito que se produzca un acuerdo para poder anunciar un salario. Incluso ya lo dije en el discurso. Y puede hablar con los sindicalistas, señores, pónganse de acuerdo. Los sindicalistas siempre se van a poner de acuerdo porque independientemente de que son una representación simbólica, porque son una representación simbólica, cuando se trata de reivindicaciones, se le está haciendo partícipe de logros. Entonces, desde luego que eso se consigue. Pero no es un tema propiamente, digamos, del gobierno. Es decir, el protagonismo en eso no debe ser del gobierno. Porque para hacerlo tendríamos que haber tenido hoy un anuncio coherente. El presidente decir, mire, yo estoy aquí, no solo para saludar el acuerdo a que se ha llegado para los salarios en el sector privado, sino que en la parte que a mí me toca, que es la de los empleados públicos, hay este cariñito. Y eso era otra cosa. Porque lo otro es un asunto que se ha manejado tradicionalmente con el mecanismo que está para eso. Y ese mecanismo más o menos ha operado. Y es verdad que la figura presidencial puede ayudar a que opere, porque tiene una capacidad de mediación. Tiene una capacidad de mediación y de solicitud, porque no es verdad que si el presidente ha hablado con los empresarios y le ha pedido a los empresarios que colaboren para ayudar a que se produzca una solución lo más rápidamente posible, no se va a producir. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es más o menos el monto, porque estamos hablando entre 1.800 pesos y 2.000 pesos de incremento salarial. Estamos hablando de que las empresas grandes tenían un salario mínimo de 21.000 pesos. Bueno, ese salario mínimo en las empresas grandes pasará a ser de 24.150. Es decir, si tú tenías 21.000 pesos, ahí en las empresas grandes, entonces el aumento es de 3.150. En las empresas medianas, pues pasan el salario era de 19.250 y esas pasan a un salario, las medianas, de 22.138. Las microempresas que actualmente pagan 11.900 pesos pasarán a pagar 13.685 para un aumento, y las pequeñas pasarán a pagar, estaban en 12.000 las pequeñas, atención pequeñas. Las pequeñas tenían un salario mínimo de 12.900. 12.900, es decir, con 100 más 13.000, pero 12.900. Entonces, en las pequeñas el aumento es casi 2.000 pesos, porque pasan a pagar 14.835 pesos. Pasan a pagar las pequeñas, o más de 2.000 pesos es el aumento salarial. Vamos a repetir entonces. Las empresas grandes, el aumento salarial será de 24.150, el salario mínimo. En las empresas medianas será de 22.138. En las empresas pequeñas será de 14.835. En las microempresas será de 13.685. En los vigilantes privados será de 19.837.50. Y los trabajadores del campo será de 575. Esto también es simbólico. Esto es simbólico porque si usted encuentra a alguien que se le vaya a fajar en el campo por 575,
pues usted me avisa. Que usted me avisa. Si encuentra a alguien que vaya a echar días por 575, me avisa. Sí, me avisa. Me avisa, porque eso tiene que andar por 700, 800 más la comida. Tiene que andar por ahí. Pero bueno, esa es la situación. Eso es positivo. Es positivo porque estamos hablando de una mejoría del poder adquisitivo de la gente que tiene ingresos fijos. Lo inmediato, una mejoría. Ya veremos si, ojalá que no tenga efectos de que empresas se vean en la obligación de hacer algunas reducciones, etcétera, porque el momento en el que los negocios particularmente, estamos hablando de que enero, febrero, en los últimos meses, una disminución de ventas entre un 30 a un 35%. Ya vimos que cuando apareció el dato de la economía en enero, no hubo crecimiento económico en enero. Y el sector construcción decreció un 11%. Eso fue en enero. No tenemos todavía el dato liberado de lo que ocurrió en febrero. Pero ese es el anuncio del tema salarial que se ha producido. Señores, miren, además...